revelado en el escalofriante secreto de un arma maldita que aterraba a los enemigos de Roma. Era una tarde oscura en la Ciudad de México. El aire era denso y pesado, como si la sombra misma de la violencia acechara cada esquina. Mariana, una madre soltera de 28 años, había terminado otro agotador turno en el pequeño restaurante donde trabajaba como mesera. La soledad era su única compañera, junto a su hijo Alex, un niño de 7 años que dormía, ajeno a los horrores que acechaban su vida diaria en aquel barrio marginal. Pero esa noche, algo cambiaría. Mientras caminaba al mercado de pulgas, la niebla se espesaba y un escalofrío la recorrió. Los trastes viejos brillaban de manera siniestra bajo las luces parpadeantes, pero fue un objeto específico el que llamó su atención. Un amuleto antiguo, desgastado por el tiempo, resplandecía con una luz inquietante. El anciano vendedor, con ojos que parecían haber presenciado horrores inimaginables, le aseguró que era un arma maldita forjada en la época romana, capaz de proteger a su portador de las fuerzas malignas. Mariana, con la esperanza de que el amuleto pudiera servirle de refugio en su atormentada vida, lo compró a pesar de su instinto de desconfianza. Esa noche, al llegar a casa, un silencio aterrador la recibió. Alex soñaba inquieto, sus labios murmurando frases que helaban la sangre de Mariana. La figura oscura que había mencionado varias veces en sus sueños no era solo producto de su imaginación. Algo lo acechaba. Los días pasaron, y la atmósfera cambiaba. La gente del vecindario empezó a mirarla de manera extraña, sus rostros distorsionados por el miedo y el secreto que compartían. Era como si una sombra invisible la siguiera a cada paso. A través de la ventana, Mariana sentía ojos fijos en ella, como si, en cada rincón oscuro, la preocupación de sus vecinos se transformara en un juicio silencioso. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora, sigamos. Las noches se hicieron eternas. Mariana escuchaba susurros en la oscuridad, palabras que parecían provenir de aquel amuleto. Alex hablaba de secretos, de pactos que ataban a los vecinos a algo oscuro. Cada palabra del niño parecía un eco de una historia maldita que se tejía alrededor de su hogar. Ella temía por la vida de su hijo, por la vida que había construido con tanto esfuerzo. Una noche, en un grito ahogado, Mariana se dio cuenta de la verdad. El amuleto no era su salvación, sino un imán para el rencor de un pasado olvidado que ahora regresaba con furia. La figura oscura que Alex describía en sus sueños se sentía más real que nunca. Un profundo ruido crujió detrás de la puerta trasera. El corazón de Mariana latía con fuerza. Un sudor frío le recorrió la frente. ¿Sería el final de lo que había intentado proteger? ¿Sería ella la próxima víctima de la oscuridad que tanto había temido? La noche se detuvo. Todo fue silencio. Mariana miró fijamente la puerta, el miedo apretando su pecho. Algo se acercaba. Algo que podría despojarla de todo lo que amaba. Podría enfrentarse a ese horror antes que lo reclamara todo. El crujido de la puerta trasera rompió el silencio como un vidrio quebrándose. Mariana respiró profundamente, su corazón retumbando en sus oídos. La oscuridad se sentía densa, casi palpable, como una manta pesada que oprimía su pecho. Al otro lado, la figura no revelada parecía jugar con su mente, alimentando sus peores temores. Alex, susurró, intentando despertar a su hijo, pero el pequeño seguía atrapado en un sueño intranquilo, girando y murmurando nuevamente sobre aquella oscuridad. Las palabras de su hijo eran un balde de hielo en mamá. No dejes que entre. El pavor se expandía por el cuerpo de Mariana, como una serpiente enroscándose. Sin poder soportar más la espera, se acercó lentamente a la puerta. Cada paso un desafío a su valentía. La manija fría parecía arder en su mano, como si le advirtiera que lo que estaba a punto de hacer era un error. Pero no podía permanecer en la incertidumbre. Con un golpe resuelto, giró la manija y abrió la puerta. La noche de Horse estaba cargada de una neblina gris que absorbía la luz de las pocas lámparas que iluminaban la calle. Un viento helado
La golpeó de frente, trayendo consigo un susurro lejano, como lamentos atrapados entre el árbol y la tierra. Miró a su alrededor, su mente gritando que estaba sola, pero su instinto le decía que no lo estaba. La sensación de ser observada era intensa, casi como si algo estuviera al acecho, aguardando el momento perfecto para atacar. Mariana recorrió el umbral de su hogar, el amuleto colgando pesadamente de su cuello. Es solo un objeto, se repetía, pero dentro de ella sabía que algo había cambiado. La inocencia que traía a casa, aquel trasto antiquísimo, ya no existía. Había una conexión inquietante que la unía al amuleto, lo que había sido un símbolo de protección. Ahora se sentía como una cadena que la ataba a la maldad que venía. «Mamá», la voz de Alex, abrupta y llena de pánico, rompió sus pensamientos. Miró hacia la ventana, y allí estaba él, su rostro pálido como una hoja de papel, ojos desorbitados por el terror. Detrás de él, una sombra oscura se deslizaba, como si la oscuridad hubiera cobrado vida. La figura se manifestaba tomando forma. Era difusa y borrosa, pero su presencia era innegable. «No mires», gritó Mariana. Pero ya era tarde. Los ojos de Alex, llenos de miedo, se encontraron con algo que no debería existir. Con un impulso desesperado, Mariana corrió hacia su hijo. La distancia se sentía infinita, cada segundo estirándose con agonía, mientras la sombra avanzaba hacia su pequeño. Fue en ese instante, en el corazón del terror, cuando el amuleto comenzó a vibrar contra su pecho, como si demandara su atención, como si tuviera vida propia. Mariana lo tomó con una mano temblorosa, y con una decisión que ni siquiera sabía que tenía, lo levantó al cielo. El grito de Alex resonó en sus oídos. «¡Mamá!». Un destello de luz blanca brotó del amuleto, derribando a la sombra y disolviéndola en un grito silencioso. Pero en ese instante de luz, Mariana entendió algo horrible. La oscuridad podía ser contenida, pero era la luz que había liberado lo que realmente podía traicionarle. La magia del amuleto no era una protección, sino un llamado a algo mucho más oscuro que dormía en las sombras de su calle. De repente, el patio se llenó de murmullos, ecos de voces que parecían provenientes de las sombras. Los vecinos comenzaron a salir de sus casas, sus rostros aterrorizados, como si todos estuvieran sumidos en el mismo horror. La atmósfera cargada se tornó en un grito colectivo, un miedo palpable que resonaba en el aire. «¿Qué hemos hecho?», pensó Mariana, mientras el pánico subía como una marea. La sensación de peligro envolvía el lugar, y en lo más profundo de su ser, sabía que la noche aún no había terminado. Mientras las sombras conspiraban, Mariana se dio cuenta que un nuevo horror acechaba, y que su lucha apenas comenzaba. Podría descubrir el verdadero poder del amuleto, antes de que todo se convirtiera en una pesadilla sin final. La luz blanca del amuleto se desvaneció, dejando tras de sí una oscuridad más profunda. Los murmullos de la multitud se hicieron más intensos. Voces temerosas y desesperadas, como ecos lejanos de una calamidad en curso. Mariana regresó a la casa, atrayendo a Alex hacia ella. Sus brazos temblorosos lo envolvieron robustamente, como una baluarte contra nuevas amenazas. Pero la calma fue efímera. La sombra que había sido repelida ahora parecía multiplicarse, manifestándose en los rostros de los vecinos. Algunos de ellos miraban a la distancia, como si fueran marionetas atadas a cuerdas invisibles. Con voces susurrantes, hacían preguntas sin sentido sobre lo ocurrido, pero sus ojos reflejaban un pavor que Mariana jamás había visto. «Mamá, ¿qué fue eso?», preguntó Alex, aferrándose a su madre. Ella no sabía qué responder. El pánico ahogaba su mente y su corazón retumbaba con la misma fuerza que sentía en su pecho. Mirando de reojo, vio que el amuleto colgaba con una intensidad creciente, como si impaciente por ser utilizado nuevamente. Algunos vecinos comenzaron a murmurar sobre un pasado prohibido, historias de seres oscuros que se alimentaban del miedo y de cómo el amuleto podía haberlo despertado. Mariana sintió que el sudor le recorría la frente. Cada palabra era como un veneno que se filtraba en su mente, haciéndola dudar de sus decisiones. «Hay que irnos», dijo uno de los hombres, su voz quebrada. «No podemos quedarnos aquí.
esto es solo el comienzo. Pero antes de que pudieran darse la vuelta, un grito desgarrador resonó en el aire, procedente de uno de los vecinos que estaba más cerca de la oscura verja del patio que daba a la calle. Las sombras parecían cobrar vida, susurrando mensajes en un idioma antiguo que Mariana no podía entender. «¡No huyan! ¡Es solo un juego!», gritó otro. Pero su locura era palpable. Sus ojos estaban inyectados en terror absoluto, y se volvió hacia los demás, exigiendo que lo siguieran hacia la oscuridad. Algunos titubearon, sumergidos en sus propios miedos, mientras otros ya comenzaban a retroceder hacia sus casas buscando refugio. Mariana sintió que las sombras se cerraban a su alrededor. Era el amuleto responsable de este monstruo que se deslizaba entre ellos. «¿Qué hemos despertado?», se preguntó, el viento helado soplando contra su piel, llevándose consigo los ecos de la destrucción. Mientras observaba a su alrededor, el rostro de Alex se tornó pálido, y sus ojos se agrandaron. «Mamá, mira», señaló con un temblor de su mano. Mariana se giró, y el horror la embargó. Detrás de la figura de un hombre que parecía desplomarse, una sombra se abalanzaba sobre él, no parecía humano. Sus rasgos eran grotescos, los ojos resplandecían con una luz maligna, y su boca se alzaba en una mueca burlesca. «¿Qué es eso?», Mariana apenas podía susurrar, la realidad convirtiéndose en una pesadilla incesante. La figura se movía con una agilidad sobrenatural, como un lobo acechando en la noche. La multitud comenzó a disiparse, dejando a Mariana y Alex prácticamente solos en el jardín, mientras la sombra se deslizaba más cerca. «Déjame protegerte», murmuró Mariana, aferrándose al amuleto, buscando en su interior alguna indicación de poder, alguna señal, pero solo sintió una atracción hacia la oscuridad, como si el amuleto le prometiera algo más aterrador. Entonces, un rayo de luz volvió a brotar del amuleto, pero esta vez era un bloque de luz azul que cortaba la noche, concentrándose en el monstruo. La criatura se detuvo, un rugido profundo y gutural resonando, mientras parecía luchar contra el poder del amuleto. «No, no lo hagas», gritó un vecino que todavía estaba allí, intentando advertirle. Pero el miedo había nublado su juicio. Era, ahora o nunca. Mariana sintió el tirón del amuleto, su voz oscura llamándola a un juego que no entendía. La decisión apremiaba. Liberaría el poder total del amuleto, desatando un caos inimaginable, o podría, por amor a su hijo, enfrentarse a la sombra que crecía. Mientras la claridad danzaba entre el terror y la desesperación, Mariana sintió que todo dependía de ella y del amuleto. La oscuridad estaba allí, acechando, esperando. ¿Dónde se encontraría el verdadero poder?, pensó, antes de tomar una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. Y en ese preciso instante, antes de que pudiera actuar, un grito resonó en la oscuridad, un eco de advertencia que retumbó y les agarró con fuerza en el pecho. Nunca debieron abrir la puerta. La noche se volvió un abismo inabarcable, comiéndose cualquier vestigio de luz que aún podría haber quedado. Mariana, paralizada, sintió como el amuleto pulsaba en su mano, su energía vibrante ahora un eco lejano, casi burlón. La advertencia resonaba en su mente, una y otra vez. Nunca debieron abrir la puerta. «Mamá». Alex, con los ojos tan grandes como platos, tiró de su brazo, buscando que se movieran. Ella, sin embargo, estaba atrapada en la mirada de la criatura, que ahora desnudaba sus dientes afilados, en una sonrisa de triunfo. Era un ser que no pertenecía a este mundo, y en su estómago, Mariana sentía un vacío que se expandía como un monstruo que la devoraría entera. «Tenemos que irnos», logró articular con voz temblorosa, sintiendo que sus piernas se negaban a moverse. Alex, aún aterrorizado, se aferró más a ella, pero sus ojos estaban fijos en el oscuro horizonte, donde más sombras parecían salir de los rincones, formas vagas y deformadas que danzaban y se retorcían. A su alrededor, el caos se desataba entre los vecinos, gritos y llantos empañando la noche. Algunos caían de rodillas, incapaces de resistir el terror que emanaba de la criatura y de los oscuros ecos que la rodeaban. Mariana apretó el amuleto contra su pecho, el metal caliente casi quemándole la piel. «¿Qué se supone
¿qué debo hacer? La desesperación se filtraba en su voz, tambaleándose entre el deseo de proteger a su hijo y la creciente presión de una fuerza externa. Mamá, por favor. Entre los ecos de la locura, Alex alzó la vista. ¡Haz algo! De pronto, el ser dio un paso hacia ellos, una mezcla de sombra y sustancia, que parecía absorber la poca luz que quedaba. ¿Qué deseas, humana? La voz era un susurro afilado, que llegó hasta los huesos de Mariana, y se filtró en sus pensamientos. La incredulidad, la invadió. Sus instintos de madre luchaban con la curiosidad, aterrorizada, pero también seducida, por lo que parece que la sombra ofrecía. Sí, el poder que deseas. Todo lo que quieres, simplemente, dámelo. La criatura se detuvo, estática, mientras sus ojos brillaban, con un poder que prometía cumplir los más oscuros deseos. Little Alex. Nunca debieron abrir la puerta. Los ecos que resonaban, se profundizaban, y Mariana sintió el sudor frío deslizarse por su frente. No, 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 murmuró, percatándose de la verdadera pregunta. No quiero nada de lo que ofreces. Las sombras respondieron en un susurro colectivo de burbujas de risa distorsionadas, como las voces de aquellos que habían sucumbido en el pasado. El aire se hizo más denso, y una corriente oscura la atravesó, como hilos invisibles que amenazaban con despojarla de su humanidad. Alex, busca a tu papá, gritó, agachándose para tomar la mano del niño. Con un ímpetu inesperado, sujetó el amuleto con la otra mano, y lo levantó hacia la criatura. La luz azul brilló de nuevo, bañándolos en un resplandor intenso. La entidad se retorció, su forma deformándose ante la luz, pero la sombra no se fue. Lo que te detiene te hará sentir dolor. Dejan a Alex y ven a mí. La sombra rasguñaba la textura de la realidad, acercándose a ellos lentamente. Mariana sintió como ese poder la invadía de nuevo, el amuleto pulsando en su mano, cada latido resonando como un tambor de guerra. No puedo perderlo, dijo, el pavor abrazando su pecho. Cuando Alex miró a su lado, vio la oscuridad extenderse como un lienzo en busca de color. Mamá, ven. Finalmente, la voz interna de Mariana la atravesó con una claridad desgarradora. El amuleto. Maldito o no, era la única esperanza. No te dejaré. Nunca, gritó. Y los ojos de la criatura brillaron con una furia descontrolada. Pero antes de que Mariana pudiera actuar, un grito impotente resonó por la calle. Una sombra emergió del corazón de la multitud. Un rostro conocido. Mariana, ayúdame. Los ojos de su vecino la miraban con desesperación, mientras el caos se intensificaba. La decisión era inminente, y con ella, la verdad de lo que había desatado. El amuleto en su mano brillaba, casi deslumbrante, pero también prometía más oscuridad. ¿Te atreverás a jugar con lo que no conoces? La sombra dejó caer esa pregunta al aire, llevándose consigo los ecos de la locura. Mariana estaba dividida entre el horror y la esperanza. Lo que se había desatado podría ser más de lo que jamás imaginó. Mientras todo parecía desmoronarse, un nuevo grito rompió la noche, seguido de una risa cruel. No es el final. Esto apenas comienza. Y Mariana supo, en lo profundo de su ser, que la oscuridad reclamaría su vida si no hacía algo drástico. Pero, ¿qué precio estaba dispuesta a pagar? Mariana se sintió perder el control. La sombra giraba a su alrededor, tomando formas grotescas y retorcida. El resto de la calle se desvanecía en un mar de gritos y confusión. Los rostros de sus vecinos eran máscaras de terror. Unos gritaban, otros se quedaban inmóviles, como si la oscuridad les fuera absorbido por completo. Mamá, por favor. Vamos. Alex tiró de su brazo con todas sus fuerzas, pero su madre continuaba paralizada, atrapada en la danza macabra del horror. La criatura se acercó más. Su aliento frío sentía como un viento gélido que atravesaba su piel. ¿Sabes lo que quieres, Mariana? ¿Sabes que no podrás escapar? El tiempo parecía haberse detenido en esa espiral de terror. Con la luz del amuleto brillando tenuemente, Mariana respiró hondo. Tenía que actuar. La cara de su vecino, ahora marcada por la desesperación, le atravesó la mente como un dardo afilado. El caos no podía continuar. La oscuridad
tenía que ser enfrentada. No puedo dejarlo, murmuró, el sudor deslizándose por su frente. Una decisión clamando en lo más profundo de su ser. Eres inteligente. Pero temerosa, la sombra respondió. Sus tentáculos de obsidian se extendían a su alrededor. Solo suelta al niño, y descubrirás un poder que jamás soñaste. Mariana sintió el amuleto pulso en su mano como una advertencia, un recordatorio de lo que había despertado. No, nunca, gritó, con más fuerza de la que pensó que tenía. De repente, la tierra tembló bajo sus pies. Era como si la sombra misma estuviera imbuida de un furor ancestral. Las risas distorsionadas se convirtieron en gritos furiosos que desgarraron el aire, resonando en sus oídos como un eco espeluznante. Se cerraba más cerca, queriendo apoderarse de su mente. ¡Mamá! Alex estaba al borde de las lágrimas, pero la voz de su madre le dio un atisbo de fuerza. Estamos juntos en esto, Alexan, debemos enfrentarlo. Tomando valor, Mariana levantó el amuleto, que parecía brillar aún más intensamente. Yo no tengo miedo de ti, dijo, sus palabras resonando en el aire pesado. Las sombras se detuvieron un momento, como si la osadía de Mariana las hubiera sorprendido. Confiesa lo que deseas, y estaré dispuesta a cumplirlo, respondió la criatura. Su tono ya no era burlón, sino intrigado, seducido por la valentía de la mujer frente a él. Yo deseo la libertad de este horror, retumbó en su pecho. La luz del amuleto fue un destello potente que llenó la calle, creando una burbuja de calor en un entorno frío y reverberante. No puedo permitir que Hipólito sufra más. No voy a dejar que nadie muera. La criatura gruñó, y las sombras se agitaron furiosas, como un vendaval de oscuridad. De pronto, Mariana sintió una fuerza en sus entrañas, como si el amuleto le respondiera. Usando toda su voluntad, empezó a pronunciar palabras en un idioma antiguo, eco de los murmullos que había escuchado en las leyendas. Cada sílaba, cada letra, ardía en su boca, aumentando la intensidad del resplandor. La sombra retrocedió, pero Mariana podía sentir que el poder de la oscuridad continuaba pulsando, buscando un resquicio por donde infiltrarse. Su vecino, con el terror grabado en su rostro, lanzaba miradas nerviosas alrededor a la oscuridad creciente. Mariana, ayúdanos. La lucha se intensificaba. La luz del amuleto parecía atraer a la criatura, pero también desatar su ira. Un alarido ensordecedor llenó la calle. Algo sombrío se agachó tras ella. ¿Te crees libre? La puerta que abriste jamás se cerrará, susurró la sombra, en un hilo de voz que se coló entre sus pensamientos. Cada deseo tiene un precio, y tú pagarás el más alto. Mariana sintió un frío helado en su corazón. El amuleto vibraba tanto que parecía tener vida propia, como si supiera que una gran verdad estaba por revelarse. ¿Podría haber más niños en peligro? ¿Podría ser que la criatura no solo ansiara a ella, sino también a aquellos que los rodeaban? Pero antes de que pudiera decidir su siguiente paso, una explosión de sombras surgió, y la realidad comenzó a desgajarse, arrastrándola hacia lo desconocido. El horror no había hecho más que comenzar. El viento aulló, convenciéndola de que se acercaba el momento. La verdad sería revelada en un estallido de oscuridad. ¿Cuánto de su alma estaría dispuesta a sacrificar para salvar a su hijo? La respuesta se afianzaba, pero la oscuridad no estaba dispuesta a soltarla tan fácilmente. El precio iba a ser más alto de lo que Mariana jamás había imaginado, y el tiempo se acercaba, presionando como un latido distante del terror. ¿Quién se atrevería a ayudarla cuando la oscuridad reclamara su respuesta? Una violentísima sacudida atravesó la calle, enviando a los vecinos a tambalearse, como si fueran juguetitos en una tempestad. Las luces del amuleto parpadeaban frenéticamente, dibujando sombras que danzaban grotescamente en las paredes de las casas. Mariana, aún sosteniendo a su hijo, sintió como el miedo se apoderaba de su ser, pero su determinación la mantenía firme. «¡Mamá! ¡No podemos quedarnos aquí!», gritó Alex, tirando de su mano. Su voz era un susurro entre la tormenta. Mirándolo a los ojos, Mariana entendió que no podía fallarle. «Escucha, Alex, debo enfrentar esto. Tenemos que salir de aquí», le respondió, su voz temblorosa pero resoluta. La criatura parecía alimentarse de su ansiedad, aumentando su voracidad con cada segundo que pasaba.
¿Cómo?, replicó el niño, mientras el terror se reflejaba en sus ojos. La sombra había crecido, su forma mutando y retorciéndose, susurros oscuros arrastrándose por el viento. No había forma de ignorar el horror ante ellos. «Confía en mí», dijo Mariana, aferrándose al amuleto con más fuerza, cuyo resplandor ahora iluminaba su rostro. Las palabras de la sombra resonaban en su mente, un recordatorio de que la libertad conllevaba sacrificio. «Yo deseo la libertad de este horror», repitió con más fervor. Las sombras a su alrededor comenzaron a electrificarse. Una especie de retumbar se escuchó, como una advertencia de que lo que estaba haciendo iba a tener consecuencias. Pensó en sus vecinos, en sus seres queridos atrapados en esta pesadilla. Algo comenzó a moverse detrás de la sombra, una figura alargada y amorfa, que parecía moverse en un baile macabro de dolor. Aquella figura proyectaba un eco de sus propios miedos a libertad. El eco hizo temblar la calle. Una palabra tan generosa, pero tan peligrosa. Mariana apretó el amuleto y se enfocó en su deseo. Libertad para todos nosotros, para cada niño y cada madre que ha sufrido. La luz del amuleto estalló con nuevo vigor, inundando la oscuridad y haciendo retumbar el aire. «Paro Entences». Un grito desgarrador resonó. Mariana giró la cabeza y vio a una mujer desesperada, aferrándose a su hija, atrapadas por la sombra, que parecía desear devorarlas. «Ayúdame, por favor», clamó, su voz impregnada de pánico. «No puedo dejar que eso suceda», gritó ella, tomando la decisión de actuar. Si había algo que aprender de esa criatura, era que la unidad también era su mayor debilidad. «Combinemos nuestras fuerzas. Es ahora o nunca». Pero un grito se unió al caos. Era como si cada alma aterrorizada se hubiera inmovilizado por la sombra, transformando su miedo en una prisión. La sombra respondió con un rugido, y la figura amorfa comenzó a abalanzarse sobre ellos, lanzando tentáculos oscuros que se enredaban cada vez más. Mariana miró de nuevo a Alex, sintiendo que cada instante era un hilo que amenazaba con romperse. «Madre y hija, únete», gritó Mariana, extendiendo el amuleto hacia la mujer y su hija. «Desata tu luz. Combina tu amor con el mío». En ese instante, las manos comenzaron a entrelazarse, uniendo la luz de los amuletos. Pero algo cambió en el ambiente. Una tensión inquebrantable creció en el aire. Un eco de risas monstruosas recorrió la calle, y el pánico se transformó en desesperación. «Nunca podrán llegar a mí», exclamó la sombra. «El precio de su libertad será su alma». Cada anunan. Y con eso, comenzaron a surgir visiones aterradoras, unas tras otras. Visiones de traición, de pérdida, de aquellos que una vez habían amado. Mariana sintió que su corazón se despedazaba. La sombra parecía alimentarse de sus recuerdos, convirtiéndolos en una ruta de dolor. «No, no puede ser así». Las luces de los amuletos bajaron, y la oscuridad pareció hacer una pausa, como si estuviera disfrutando de su espectáculo. ¿Hasta dónde llegarán por sus seres queridos? La sombra se volvió más palpable, más amenazante. Ahora, más que nunca, Mariana comprendía que el verdadero horror no era la sombra misma, sino lo que podía hacerle a su corazón. ¿Sería capaz de soportar la verdad que se avecinaba? ¿El auténtico sacrificio que requeriría su deseo de libertad? La sombra se acercó lentamente, y en su ceguera por la lucha, la figura que proyectaba fue revelada. Lo inesperado estaba a punto de suceder. ¿Podría Mariana hacer frente a su peor miedo? La muerte, para muchos, era el fin, pero para ella solo sería el comienzo. El aire se atestó de un silencio espeso, como si la tierra misma contuviera la respiración, mientras la sombra se acercaba. Mariana sintió que el tiempo se ralentizaba, cada latido de su corazón resonando como un tambor en la oscuridad. Alex, asido a su pierna, temblaba, sus ojos dos espejos de terror. De repente, la figura dentro de la sombra tomó forma, un rostro conocido y al mismo tiempo distorsionado. Era su madre, pero las facciones eran cruelmente retorcidas, la boca ancha, las sombras salpicadas de malicia. «¿Me extrañabas, Mariana?» Su voz resonó, cargada de un eco antinatural que paralizó a Mariana. «No, no puedes ser ella», balbuceó,
Su mente, luchando por aceptar lo que veía. La sombra sabía cómo atacarla, cómo desgarrar su espíritu. Eres solo un eco, un recuerdo. Una risa espeluznante se escabulló de los labios de la figura. Recuerdos, querida. Esos son los mejores manjares. Tus deseos de libertad, tus miedos, tus amores, todo se convierte en mi poder. Anne se acercó aún más, las sombras envolviendo a Mariana y Alex como si fueran hilos de una telaraña. ¿Qué estás dispuesta a sacrificar por ellos? ¿Siguió la vas, tu propia madre? ¿Su amor? ¿Te atreverías a dejarla escapar solo por un niño? ¿Qué significado tiene tu deseo? Mariana sintió una opresión en su pecho, luchando contra el terror que la envolvía, un abismo que amenazaba con devorarla. Las visiones que aún se proyectaban a su alrededor tomaban forma momentos felices, risas, abrazos. Pero tras cada uno de esos recuerdos, brillaba un oscuro presagio. Tu madre, atrapada en mis sombras. ¿Es ella o la libertad? La decisión es tuya. No, gritó, sacudiendo la cabeza. La luz de los amuletos parpadeó suavemente, inestable, como si respondiera a la confusión en su corazón. Únete a mí, y el tormento terminará. La sombra insistió, extendiendo un tentáculo hacia ella. Eso no es libertad, replicó Mariana. Y apretó los dientes, su cuerpo lleno de adrenalina. La libertad se encuentra en el amor, no en el sacrificio. Anne, con un grito que resonó por toda la calle, unió su luz al amuleto, atraído por el deseo de proteger a su hijo y a todos los seres que amaba. La sombra se retorció, y aunque Mariana sentía que el borde de la locura la empujaba a rendirse, recordó a los vecinos, a las mujeres y hombres, que también habían luchado, que también sufrían. No solo soy yo, es para todos nosotros. Un brillo intenso surgió de los amuletos al unirse en un único torrente de luz, escurriéndose hacia la sombra, que chillaba, pero no de dolor o de furia. Nadie puede escapar de mí. El suelo tembló nuevamente, un eco de la batalla entre luz y oscuridad, cada vibración sembrando más miedo entre aquellos a su alrededor. Mientras la figura de su madre desaparecía entre su propia crueldad, un nuevo pánico se apoderó de su alma. ¿Y si me equivoqué? ¿Y si, al luchar, pierdo a todos? Esa inquietud tomó forma en su mente, una sombra propia, dispuesta a revelarse en el momento más crucial. De pronto, un rugido desgarrador resonó, y Mariana sintió que la fuerza de la sombra intentaba arrebatarle sus recuerdos, su amor, toda conexión emocional. Lo que tienes se irá, y será solo el comienzo de tu sufrimiento. ¿Sería capaz de soportar la verdad que se avecinaba? La decisión estaba más cerca de lo que creía, un resultado inevitable que acechaba en cada esquina oscura de su mente. Las luces del amuleto comenzaron a titilar caóticamente, y se dio cuenta de que el tiempo se acababa. La sombra se precipitaba hacia ellos, y su grito finalmente retumbó en su pecho. Solo quédense tranquilos. Lo entenderán al final. Con el rostro empapado de sudor, y la mente atrapada entre el deseo de luchar y el miedo a perderlo todo, Mariana enfrentó lo verdaderamente aterrador, a no solo la sombra, sino su propia fragilidad. Y en ese instante de clímax, cuando parecía que todo se desvanecería, surgió un sonido, una voz familiar que provenía de lo profundo de la oscuridad, como un susurro en la tormenta. Mariana, no lo olvides. ¿Qué significaba aquella voz? ¿Acaso lo que aún les quedaba por perder era más fundamental de lo que jamás imaginaron? La próxima revelación podría ser su único salvavidas. Osu Kandina. La luz del amuleto brilló intensamente, como si tratara de ahogar la desesperación que emanaba de la sombra. Sin embargo, cada destello parecía debilitársele. Absorbido por el vacío que la figura había dejado tras de sí, Anne Mariana, entre el sudor y la confusión, se obligó a recordar el eco de esa voz familiar. Anne Mariana, no lo olvides. La repetía en su mente, como un mantra que la anclaba a la realidad. Alex, gritó, buscando a su hijo con la mirada. El pequeño permanecía paralizado, sus ojos reflejando la intensidad del horror. Se debatía entre la sombra y su madre, como una frágil mosca atrapada en un laberinto de telas. Alex, ven aquí. La sombra, sintiendo su vulnerabilidad, se abalanzó hacia ellos,
las manos extendidas como garras hambrientas. No hay refugio en el amor, Mariana. Solo caos y dolor. La voz retumbó, llenando el aire con un eco agonizante que hizo que las paredes temblaran. Con el corazón acelerado, Mariana se lanzó hacia Alex, lo abrazó fuertemente y trató de infundirle valor. No mires, recuerda lo que somos. Recuerda a tu abuela, los cuentos que nos contaba, el amor que compartimos. Con cada palabra, sentía que el poder de la sombra disminuía un poco más. El amor es nuestra arma, Alex. No dejes que te lo arrebaten. El muchacho asintió lentamente, como si comenzara a despertar de un trance. Su mirada se enfocó en el amuleto, cuya luz continuaba parpadeando con más fuerza, casi como si respondiera a la conexión que formaban. Ahora, exclamó Mariana, sabiendo que debían actuar. Juntos, unieron sus manos, y la luz del amuleto se convirtió en un faro ante la oscuridad, por nuestros recuerdos, por nuestra familia. La sombra retrocedió, pero no estaba dispuesta a rendirse. Su risa resonó como un grito desesperado en el eco del aire, distorsionándose hasta convertirse en un alarido desgarrador. No puedes escapar de mí. Solo te estoy haciendo un favor. El olvido es un alivio, y pronto, ni siquiera tendrás recuerdos. De repente, el viento se volvió un torbellino, desgarrando la calma que intentaban construir. Las calles a su alrededor vibraban, y las casas parecían apretarse unas contra otras, como si la misma tierra estuviese sufriendo. Mariana, la voz de su madre, resonó de nuevo, esta vez desde el fondo del torbellino. Lucha, siempre lucha, no lo olvides. Mariana sintió un giro en su interior, un respiro. Con la voz de su madre impulsándola, levantó el amuleto por encima de sus cabezas, enfocando toda su energía en el cristal que, aunque tembloroso, brillaba con intensidad. La sombra se detuvo, su furia aterradora sustituida por un atisbo de duda, cuando se dio cuenta de que el amor entre madre e hijo tenía el poder de debilitarla. ¿Qué has hecho? Mariana entrecerró los ojos, sintiendo la chispa de la esperanza. He recordado, y eso es lo que te destruirá. Con an grito feroz, la luz del amuleto estalló en un haz deslumbrante que atravesó el caos. Pero en ese instante, mientras la luminosidad envolvía a Mariana y Alex, un nuevo miedo emergió. La sombra se encogía, pero entre sus quejidos, algo más comenzó a manifestarse, un remolino de oscuridad que atraía todo hacia su centro. Tendrá un precio. La tierra tembló más fuerte, y los ecos de risas y llantos comenzaron a superponerse. A medida que la luz avanzaba, Mariana sintió cómo, al mismo tiempo, sus recuerdos empezaban a desvanecerse. No, murmuró, sintiendo la angustia atenazarla. Alex, mantente fuerte. Pero el niño comenzó a desvanecerse entre sus brazos, como si sus recuerdos lo arrastraran al abismo. ¡Qué precio!, gritó Mariana, tomando la decisión de enfrentarse a lo que viniera. La sombra sonrió, horriblemente satisfecha. Tu historia será mi alimento, y tu niño será la única esperanza que queda. El corazón de Mariana se detuvo en seco. La verdad de su sacrificio se acercaba, y mientras la luz la envolvía, comenzó a cuestionar si realmente tendría la fuerza para enfrentar la sombra en su inmensidad. ¿Podrás renunciar a la única luz que te queda? Alabar a la sombra. Su voz oscura, como el mismo infierno. Mientras la luz sombría avanzaba, y su memoria se desvanecía, Mariana supo que tomar la decisión final estaba más allá de sus manos. ¿Puedo yo perderlo todo para salvarlo?, pensó, sintiendo el peso de su elección, consciente de que la batalla por su alma apenas comenzaba. Los ecos de la luz y la oscuridad se entrelazaban en un caos asfixiante. Mariana, con los brazos alrededor de Alex, sentía como su esencia se desvanecía poco a poco. La idea de perderlo la desgarraba. Cada recuerdo que compartían, cada risa, cada abrazo, se convertía en humo, flotando lejos de su alcance. La sombra reía entonces, llena de arrogancia, y dejó escapar un murmullo helado, que se coló entre sus pensamientos. El amor es una ilusión, y lo olvidarás muy pronto. Mariana apretó los dientes, sintiendo que su determinación temblaba. No te dejaré llevarlo, gritó,
en medio del maelstrom, tratando de aferrarse a la luz que aún brillaba en el amuleto. Era su fortaleza, su única esperanza. Creyendo que todo lo que había vivido podía ser suficiente, comenzó a invocar más recuerdos, más amor, más luz. Recordó a su abuela, contándole historias sobre héroes que luchaban contra la oscuridad. ¿Era posible que en su interior llevara la misma chispa de lucha? Alex, por favor, suplicó, viendo cómo el rostro del niño comenzaba a desvanecerse en su grip. El pequeño temblaba, sus ojitos llenos de pánico. Ella podía ver su reflejo en el brillo del amuleto. Podía sentir su tristeza. No dejes que esto te consuma. Mamá, su voz se alzó, vibrante y frágil. No soy lo suficientemente fuerte. La sombra se acercó más claro que no lo eres. Pero puedes dejar de luchar. Puedes rendirte. Yo te lo daré todo de nuevo. El olvido es paz, Mariana. ¿Por qué luchar por un destello que se apaga? La desesperación la envolvió como un abrazo helado. Cálmate, conéctate. Recuerda a todos los que amamos. Mira la luz, exclamó, dándole al niño la dirección que tenía que seguir. Alex miró fijamente al amuleto, la luz titilando como esperanzas perdidas. Mariana comenzó a recordar fragmentos de su vida juntos, las tardes en el parque, las risas en la cocina, las noches de cuentos. Su amor había sido una muralla, un escudo, y aún podía serlo. Aguanta, mi amor, juntos podemos, gritó, sintiendo que su corazón latía más fuerte. La luz comenzó a crecer de nuevo, irradiando con una fuerza renovada. La sombra se retorcía, llevando consigo el aliento del pánico en su rostro, sintiéndose acorralada. ¿Qué has hecho?, preguntó. Su voz, ahora, llena de terror. Mariana lanzó una mirada desafiante, una chispa de esperanza brillando en sus ojos. He recordado que nuestra familia es más fuerte que tú, por todos los momentos vividos, por cada sonrisa compartida, junto a ti. La luz estalló en toneladas de energía, iluminando la oscuridad. Pero mientras la luz crecía, algo oscuro y conocido se deslizó al margen, una sensación extraña que se arrastraba bajo la superficie de su realidad. Las risas y llantos se intensificaron, resonando como un eco de aquellos que se habían perdido en la sombra. Eres una necia, rió la sombra entre dientes. Tus recuerdos se convertirán en tu ruina. Lo que has invocado no es solo el amor, es la venganza de lo olvidado. Un grito desgarrador resonó a través del aire, y Mariana sintió su carne erizarse. En cuestión de segundos, recuerdos olvidados comenzaron a materializarse a su alrededor, en rostros distorsionados. Sombras de personas que habían sido devoradas por la oscuridad. Eran los que alguna vez habían sido cercanos a ella, sus historias destrozadas. La luz del amuleto ardió intensamente, pero, de repente, comenzó a temblar, como un pupilo asustado. No, Alex. En non instanti, el niño empezó a desvanecerse aún más rápido, atrapado en medio de la tormenta de memorias. No puedes. El grito de Mariana se transformó en un lamento. Tenía que decidir. Debía hacer una elección. Desvanecerse con su hijo o luchar y arriesgarlo todo para salvarlo. Las sombras comenzaron a formar una maraña a su alrededor. Su risa, retumbando como el eco de antiguos relatos de desdicha. Fue entonces cuando una visión atravesó su mente. Una imagen de alguien que había perdido, y que en ese momento de pavor, parecía estar susurrándole. La batalla no siempre se gana siendo fuerte. A veces se gana con un sacrificio. La sombra se abalanzó entre risas, y el silencio se llenó de preguntas. Mientras Mariana se preparaba a enfrentar su decisión, consciente de que el verdadero horror estaba a punto de revelarse. La oscuridad se arremolinaba como un torbellino. El caos de recuerdos y gritos llenaba el aire, pero el amor que Mariana sentía por Alex, su hijo, flameaba como una antorcha en medio de la tormenta. Ella lo miró a los ojos, reflejando el miedo y la valentía, y sintió que todos sus recuerdos, cada risa, cada lágrima, la guiaban en la decisión que debía tomar. Tenía que hacer algo drástico, pero su corazón le decía que no podía perder a su hijo, que no podía dejar que la sombra enseñoreara su vida. Alex, cierra los ojos, le ordenó, y el pequeño obedeció, sus manitas rígidas temblando,
mientras la pesadilla los envolvía. Mariana, llenándose de determinación, levantó el amuleto con ambas manos, sintiendo su energía vibrar más fuerte, y extendió su voz al universo. Nunca más seré una víctima de tu oscuridad. La sombra, aunque amenazante, titubeó, como si la osadía de Mariana afectara su propio poder. ¿Crees que eso te salvará? Tu deseo solo te atrapará más, murmuró, burlándose. Pero a pesar de las palabras sardónicas, Mariana sabía que la luz que el amuleto emanaba era la única esperanza que le quedaba. Con un susurro casi imperceptible, dijo, «¡En libertad! ¡En libertad! Por amor, por cada niño que ha sufrido, y cada madre que ha luchado». Las sombras comenzaron a retorcerse, sintiendo la fuerza en su invocación. Con cada palabra, el amuleto brillaba más intensamente, como si estuviera recolectando toda la dolorosa historia de Mariana y transformándola en luz. De pronto, el torrente de luz se desató, iluminando la oscuridad con destellos de esperanza y amor, y las sombras empezaron a gritar. «No se atrevan a interponerse en mi camino». Su furia se parecía más a un ladrido estruendoso que a una risa. La sombra de su madre se acercó, seductora y llena de dolor. Sus ojos resplandecían con ansias de venganza. «¿Dónde quedó tu amor por mí? Eres una traidora». «No soy una traidora», dijo Mariana con firmeza. «Soy una madre dispuesta a luchar. Te dejaré ir con cada palabra». Más y más luz surgía del amuleto, iluminando las sombras que intentaban tragarse todo a su paso. Todos los recuerdos compartidos se agolpaban en su mente, en su infancia, las historias de su madre, el amor que siempre había existido, que nunca podría morir, aunque la oscuridad intentara apagarlo. Alex, aún con los ojos cerrados, sintió que el aire se iluminaba. «Mamá, lo siento», exclamó, confundido por lo que estaba ocurriendo, pero también comprendiendo que debía actuar. Con una fuerza renovada, extendió su mano hacia el amuleto, como si supiera que su amor también tenía poder. La luz creteó, formando un escudo contra la sombra. La figura oscura gritó nuevamente, pero era un grito de desesperanza. «No puedo, Ann, no puedo, Ann. Es el final, Ann». Y mientras la luz del amuleto brillaba intensamente, la sombra comenzó a desvanecerse, llevándose el horror y el dolor que había sembrado. Sus risas distorsionadas se tornaron en lamentos lejanos, como ecos de un mundo que ella había decidido dejar atrás. La luz llenó el vacío, liberando a todos aquellos que habían sucumbido a su influencia. Mariana sintió como la oscuridad se disipaba, llevando consigo el dolor de su vida. «Nunca más», gritó, sintiendo que el poder del amor era más fuerte que cualquier sombra. Entonces, el amuleto se convirtió en un faro de luz, envolviéndolos a ella y a Alex. Y mientras la negrura se desvanecía por completo, ella miró a su hijo y pudo ver esperanza en sus ojos. Con el último grito de la sombra, la oscuridad se desmoronó, y Mariana comprendió que, aunque había tenido miedo, había encontrado en su amor y en su valor la única arma verdaderamente eficaz. Se habían liberado de las cadenas de un pasado atormentado. La noche había sido larga, pero al final, brillas y sonrisas renacieron, y la vida, una vez más, se sentía posible. Mariana abrazó a Alex, su corazón lleno de alivio y amor. «Lo logramos, mi amor», susurró, sintiendo que el peligro había pasado. «Estemos llantos, y nunca más dejaré que la sombra vuelva a atormentarnos». Y mientras el nuevo amanecer iluminaba el horizonte, un nuevo comienzo se alzaba ante ellos, donde el amor siempre se erguiría como un baluarte contra la oscuridad. Ahora es momento de actuar. Necesitas suscribirte ahora mismo al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y que sus historias sigan brillando. Y NUNDEN, la sección de comentarios, con sus reacciones y teorías sobre el final. Y compartan instantáneamente este video, con al menos las 5 de la mañana, higos, que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para compartir. Tu apoyo es crucial.